Se está llevando a cabo el primer Congreso Nacional de Rehabilitación y Medicina Física en nuestro país. En ese marco está prevista una charla gratuita y abierta de manos de profesionales argentinos del método REV, que lleva varios años de experiencia tratando con niños, jóvenes y adultos con trastornos motores. Este método propone una terapia manual realizada por los padres, familiares o cuidadores de los niños en la intimidad de su hogar con altos beneficios terapéuticos. En la mañana les proponemos conocer más sobre él. Ya es un gusto darle la bienvenida a Adriana García, ella es la coordinadora de REV, Rehabilitación Estructural Biotensegral, que ya nos va a explicar de qué se trata. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, lo primero es eso, ¿no? Contarnos un poco de qué se trata. Este es un método de rehabilitación que se trabaja en la casa de la mano de la familia. La familia es entrenada por el profesional, el licenciado Paleta, vuelve a su casa y trabaja con un plan terapéutico durante un espacio de 6 meses aproximadamente, que es cuando el profesional vuelve a hacer una evaluación de los niños y de los jóvenes o adultos, a ver los cambios estructurales que han tenido. Bien. ¿Cuál es la diferencia conceptual, digamos, con otros métodos de rehabilitación? Principalmente es la zona que se trabaja o el área de trabajo. Los métodos convencionales trabajan con articulaciones, con músculos esqueléticos y nosotros trabajamos con la fascia, que es el tejido interno, los músculos internos, o decir, a veces le dicen músculo, el tejido conectivo, la fascia, la miofascia, cualquiera de esos nombres es aplicable. Es el tejido interno que recubre todos los órganos del cuerpo humano y que de hecho es el responsable, la fascia es la responsable real del sostén del sistema esquelético y del cuerpo humano. Que habitualmente decís que no se estimula, que no se trabaja, y qué es lo que pasa con las personas cuando efectivamente no se trabaja, no se estimula como lo hace este método. Mira, hay muy pocas personas en el mundo que están trabajando sobre la fascia porque el descubrimiento fue de hace relativamente pocos años, entre 15 y 18 años, que cómo se podía llegar hasta ese tejido. Se sabía que existía el tejido, se sabía para qué servía, pero no se sabía cómo estimularlo, que es a través de, como se está viendo algo en las imágenes, de ejercicios muy placenteros para la persona que lo recibe y son una especie de masajes, vamos a decir, para que se entienda. Este tejido, que es la fascia, como te comentaba antes, que es el responsable del sostén del cuerpo, cuando ha ocurrido una lesión, puede ser una lesión neurológica, puede ser una patología degenerativa, puede ser un problema metabólico, cualquiera de estas situaciones genera una lesión y colapsa este tejido. Este tejido a partir de ese momento queda inerte, inmóvil tal vez, o con muy poco crecimiento. Entonces, mientras el cuerpo va creciendo y el niño va creciendo y sus huesos se van estirando, este tejido va generando cierta asimetría. Por eso es que uno ve siempre que la persona empieza a involucionar en cuanto a la parte ósea, se empiezan a tensionar los músculos esqueléticos, porque este tejido no está ejerciendo la función como corresponde. Claro, contraen los brazos, contrae las piernas, todo. sí. Entonces de ahí es que viene el chico muy espástico o el chico hipotónico, es muy flojo por un lado y muy rígido por el otro. Se ha conseguido a través de este método trabajar ese tejido para que se recupere y logre reestructurar esa, valga la redundancia, la estructura musculoesquelética. ¿Qué resultados se han visto? ¿En cuánto tiempo? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso, en tu experiencia, ¿no? Los resultados al principio de una persona que no ha trabajado, que no está estimulando la fascia, son bastante rápidos, justamente porque lo primero que se logra es la liberación de los tejidos. Estoy hablando siempre de tejidos yo. El tejido empieza a relajarse, empieza a funcionar y empieza a relajar. Entonces rápidamente, a lo mejor un niño que estaba muy contorsionado, rápidamente lo primero que ven los padres y que ven las personas cercanas es la liberación, es decir, que el chico se empieza a relajar. A partir de ahí se tiene que seguir trabajando para que no solamente esté relajado, sino para que empiece a funcionar, a agarrar objetos, a sentarse más derecho. Esos son, te diría, el proceso inicial de cambio. Pero hay una parte que es importante que la mencionemos. Hay cambios
fisiológicos muy importantes, que también son rápidamente visibles al comenzar la terapia, que son los cambios como respirar mejor, que es fundamental. A veces los niños o los jóvenes no saben, no van de cuerpo fácilmente porque están todos contraídos. Es otro de los cambios que habitualmente se ven más rápido. Todo lo que es fisiológico generalmente es lo que primero va mejorando. Bien. ¿Cómo es que llega a este método el kinesiólogo y fisiatra Richard Paleta? Bueno, el licenciado tuvo la oportunidad de viajar a Canadá con nosotros. Nosotros somos una familia, mi hijo tiene 17 años y tiene parálisis cerebral. Viajamos juntos a Canadá a evaluar esta metodología y empezamos a aplicarla en mi hijo. De esto te hablo cuando mi hijo tenía 7 años, 6 años. Y él directamente fue contratado por la Clínica de Canadá y estuvo 6 años trabajando con ellos. Y a partir de ahí, bueno, es que empieza a trabajar con esta metodología desde ese momento, así que hace ya un tiempo largo. Y me decías que, claro, que es un método que él, de alguna manera, tomando distinto tipo de filosofías, de metodologías, llega finalmente a esta, ¿no? O sea... Sí, lógicamente. La filosofía es la que te comento de que la terapia la tienen que hacer los padres o los familiares o personas de confianza de la familia, pero en la casa. Esa es parte de la filosofía de este método. Y la otra es que se va a trabajar el tejido miofásico, la fascia, sin generar ningún tipo de estrés a la persona que está haciendo los ejercicios. Con esa filosofía, obviamente, él va a elaborar este método llamado RED, donde él aplica no solamente sus conocimientos de sus estudios y de su experiencia de antes, sino también aporta todo lo que aprende en Canadá acerca de la fase del tejido conectivo. Claro, además me decías que una de las cosas importantes a destacar es que no es una rehabilitación que necesite ni tecnología, ni aparatos caros, ni profesionales, ni una clínica, una infraestructura. Es un método que se transmite, se enseña a los familiares cercano de la persona con estas dificultades y es un masaje placentero, por eso entre otras cosas carece de eso, del estrés y de la tensión que puede generar otro tipo de ejercicios. Esa es otra gran ventaja de trabajar con este método, porque la familia trabaja en la casa, en un ámbito de armonía, de seguridad, puede trabajar cuando la persona está más apta para hacerlo. No necesita ir a utilizar ningún tipo de aparatos ortopédicos. Es más, la filosofía del método es básicamente liberar todo, tratar de dejar al niño o al joven de la forma más natural posible, que se sienta cómodo. Esta tardecita a las 19:30 horas en el marco del Congreso va a haber una charla gratuita, ¿verdad? Sí, para todas las personas que estén interesadas están las puertas abiertas, pueden acercarse hasta ahí, hasta el Radisson, a las 19:30. Bueno, vamos a estar justamente hablando de qué se trata todo esto en más profundidad. Perfecto. Y va a estar el licenciado, que es el que va a dar la charla. Adriana García, muchas gracias por haber venido. No, por favor. Gracias a ustedes por el espacio.